Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnología Fácil. Hace un par de tutoriales mostré cómo podíamos mejorar el desempeño y el rendimiento de una vieja laptop con unos cuantos cambios. Básicamente consistía en mejorar la velocidad sustituyendo un disco mecánico por un disco sólido y utilizando la unidad de CD o de DVD, que sería esta que está aquí, y en ella colocar el disco mecánico utilizando un CADI y convertirlo en unidad de almacenamiento secundaria. Pero un amigo me preguntaba qué se podía hacer con la unidad de CD o de DVD que ahora quedaba sobrante. Pues bien, en este video te voy a mostrar cómo puedes utilizar esta unidad incluso en la misma computadora donde estaba instalada. Obviamente ya no va a estar de forma interna, pero vas a poderla utilizar como una unidad de CD o de DVD externa. Para esto vamos a utilizar este cable USB 3.0 a SATA 2, pero que únicamente va a servir para la entrada SATA de la unidad de CD o de DVD que quitamos de esta computadora. Como ustedes pueden ver, embona perfectamente. Ahora voy a colocarla por aquí y voy a conectarla directamente a la computadora. Y ahora va a aparecer en la pantalla de nuestro equipo. Aparece como unidad de DVD. De hecho aparecen dos. Vamos a refrescar. Solamente debería de ser una. Ahí está. Y con esta unidad vamos a poder leer discos o DVDs de forma externa. Aquí el único problema que habría es que, como utilizamos la carátula de este dispositivo para tapar el CADI, no tendríamos la misma y pues tendríamos que utilizarla de esta forma, porque para encontrar la que es adecuada a este modelo va a ser un poco complicado. Pero de cualquier manera sigue siendo de utilidad. Voy a poner un disco para que vean que se puede leer sin ningún problema. Aquí aparece el contenido y podemos abrir cualquier archivo, video, música o documento que esté en estos discos sin ningún problema. Voy a extraer el disco. Y si ustedes desean quitar esta unidad de la computadora, ni siquiera necesitan expulsarla. Basta con que desconecten de la entrada USB y sin ningún problema. Si tuvieran otro lector de DVD o de CD, también lo pueden conectar sin ningún problema. Aquí ya lo está reconociendo y también la computadora en un par de segundos va a reconocerlo. Como lo hice con esta unidad, pueden expulsar la bandeja desde aquí. O también la pueden expulsar desde el explorador de archivos de su computadora. Para aquellas personas que quieran o necesiten utilizar estas unidades, en la descripción de este video va a estar la liga para que puedan adquirir este adaptador. Ojalá que este tutorial les sea de utilidad. Si fue así, no olviden suscribirse a este canal. Los invito a que vayan a mis otros videos, quizás puedan encontrar algo de mucho interés. Y también los invito a que vayan a mi canal alterno Tips y Soluciones, donde van a encontrar otros tutoriales. Mientras tanto, les deseo lo mejor y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.